Hola, bienvenidos a nuestro curso de razonamiento verbal. Hoy presentaremos concepto y definición. Veremos las diferencias y características entre estas dos acepciones y el proceso de definición en la precisión léxico-semántica. Competencias. Aprende a diferenciar entre lo que es un concepto y una definición. Conoce los requerimientos de la construcción por definición. Determina la forma correcta de expresar las ideas referidas a las cosas por designación. Elabora de forma más pertinente las abstracciones del pensamiento en palabras. Discrimina las palabras intrusas que se desvinculan de una relación lógica. Incrementa tu precisión léxica. A la pregunta, ¿qué es un concepto? Un concepto es la abstracción intelectual de las características o notas esenciales de un elemento físico o ideal, colectivo o individual, y prácticamente es toda aquella especificación que se le da a algún objeto, hecho o elemento conocido, de lo que es único e irrepetible dentro de la atribución de la universalidad del entendimiento. Gracias a los conceptos, las personas podemos nombrar y expresar las cosas y situaciones con palabras, lo que hace posible construir los lenguajes. Y obviamente ante este hecho, las palabras siempre van a tener un significado o una concepción universal para todas las personas. Relación entre concepto y definición. Concepto y definición son palabras que se refieren a cosas diferentes y vinculadas en una misma sucesión temporal. En primera instancia, está la percepción del objeto o idea. En este caso utilizaremos el ejemplo de la expresión a simple azar como que algo que da luz artificial. Nuestro cerebro en ese momento entrará en la pregunta a motivación. ¿De qué hablamos? Por ende, tenemos que establecer que un concepto es la idea o representación mental que nos hacemos de algo para comprenderlo. En segunda instancia, nuestro cerebro ante esa duda, ante esa condición, empieza a pensar y a analizar el proceso de significación de ideas que puedan vincular al objeto que obviamente está en percepción. Y si es una abstracción o una idea abstracta, tratar de enlazarla con los elementos conocidos que tenemos a través de la imaginación. Por ende, aparece lo que se conoce como la figura acústica, mencionada en clases anteriores y representada por los elementos establecidos por el pensamiento de Saussure. Tenemos que recordar algo. El concepto es previo a la definición. Es la primera etapa de la concepción, de la determinación de la figura mental para poder dar o establecer un significado a las palabras. Bajo esa premisa, como punto número 4, formamos ante la imagen mental una representación gráfica de lo que entendemos por la imagen. Para nuestro caso, la imagen es un foco, y foco vendría a ser al final el producto de esa concepción, es decir, el resultado del concepto, una definición, la que obviamente es un enunciado breve donde se describe de manera clara y precisa el significado y las características de una palabra o expresión. Por ende, el sujeto que ya determinó en su mente cuál es el objeto al cual ha sido referido, reconoce al mismo
y puede determinar en un proceso final de respuesta o entendimiento el significado de la palabra y la atribución de la figura como idea totalmente concebida o pensada. Por ende, tenemos que establecer lo siguiente, que el conocimiento de la experiencia es siempre un hecho concreto, que tiene una referencia válida en una cosa, es decir, no existe un conocimiento igual para todas las personas, sino todo lo contrario, es un factor común que bajo rasgos genéricos nos permiten a nosotros obtener definiciones universales que obviamente puedan tener un significado para todos. Por ende, podemos establecer y obviamente recurrir al hecho de que cada pensamiento va a ser único e irrepetible, pero que obviamente al final el resultado será un concepto universal, ya que, por otro lado, la experiencia siempre es de manera subjetiva. ¿Qué es una definición? Básicamente una definición es la expresión del significado del concepto que obviamente se va a definir, es decir, primero se concibe la idea y luego se da el pensamiento establecido como definición. Por ende, tenemos partes bien definidas en este proceso. Primero nace el concepto y para poder determinar el concepto, primero tenemos que ubicar cuál es el género al que pertenece, o también conocido dentro de la lógica elemental como género de proximidad o género próximo, y a este concepto agregarle una diferencia específica. Es decir, el concepto es igual a la unión del género por proximidad, es decir, la diferencia que lo generaliza y lo caracteriza de manera elemental, bajo una diferencia que sea universalmente peculiar y particular referido al objeto como concepto. Bajo esta idea tenemos la imagen de una botella, de la cual vamos a decir que su género de proximidad vendría a ser un recipiente, y la diferencia específica que es el que solamente normal y naturalmente este recipiente sirve para contener determinados líquidos o sustancias, entendiéndose que la idea de botella es un concepto general de que no todos utilizan el objeto para la misma condición, pero que se entiende de manera universal un uso común y determinado para el objeto inicial, en este caso nuestro ejemplo de botella. Por ende, la lectura de esta idea como definición sería que una botella es un tipo de recipiente que sirve para contener líquidos o sustancias, llamándose a botella el concepto y el género de proximidad más la diferencia específica la definición. Recuerda, una definición es una proposición que trata de exponer con claridad y exactitud las características específicas y diferenciadoras de algo material o inmaterial. Por ende, la conceptualización de una palabra depende de la definición de su género próximo y de su diferencia específica. Reglas de la definición. Las reglas de la definición como expresión básica del entendimiento universal de las cosas se remontan a la época de Aristóteles. Primero, un concepto siempre será definido por medio de la mayor aproximación posible a su tipificación, es decir, su género y especie y su diferenciación, como ya habíamos mencionado, el género próximo y su diferencia específica. Esta diferenciación debe ser una característica o grupo de características que estén presentes únicamente en el concepto definido y que no estén presentes en otros conceptos pertenecientes al mismo género o especie. Una definición debe ser apropiada,
ni demasiado amplia ni demasiado estrecha o ajustada. Una definición no puede contener razonamientos o conclusiones circulares. Una definición no puede contener contradicciones lógicas. Una definición no debe tener únicamente enunciados negativos. Una definición no debe contener ambigüedades.